OP. Reflexiones al hilo sobre comunicación y opinión pública. Con Damián de Glaube y Carlos Lazzarini. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Acá estamos nuevamente junto a Damián de Glaube. ¿Cómo estás, Damián? ¿Qué tal, Cali? ¿Cómo andan? Y contame, yo ya... Recordame en qué temporada estamos. En la quinta ya temporada. No sé de qué capítulo, ya creo que es capítulo 50.000. Por eso no le ponemos número a los episodios. Venimos como locos. Pero bueno, son unos 2 episodios por mes, 3 episodios a veces. Venimos muy bien y venimos con temas hoy un poquito más singulares, ¿no? Vamos hacia la microsegmentación, Cali. Internacionales también, porque vamos a hablar con Gabriel Colomé. Gabriel Colomé es un profesor de ciencia política de la Universidad Abierta de Barcelona. Es además el director de la maestría en marketing político de la Universidad Abierta de Barcelona. Además de eso, fanático de una de las, para mí, la mejor serie política de West Wing, El Ala Oeste, cosa que le suma y mucho. Pensé que iba a decir fanático de Messi, porque hace poco tiempo, cuando estuvo en Argentina, fue a la cancha de Newell's a sacarse fotos en la cancha de Newell's, porque, bueno, como hincha de Barcelona. ¿Quién no es fanático de Messi, no? Y además como un hincha de Barcelona. Exacto, Cali, y aprovechemos, además de hablando de él, saludemos a los amigos de La Crujía, que nos han dado libros para el sorteo, a la gente del municipio de Necochea, en Argentina, que nos apoya. Y como estamos en una escucha de 20 países, sobre todo en Iberoamérica, y estuvimos con algunas idas y vueltas con Iberoamérica, con la gente de España, ¿a qué apuntamos en este capítulo, Cali? ¿Qué me interesa que hablemos con Gabriel, que además es alguien que tiene varias campañas realizadas, algunas muy divertidas, muy disruptivas, una persona muy creativa, para reflexionar un poco cómo fueron, qué experiencia saca de las elecciones recientes municipales y comunales realizadas en España, que además motivó el adelantamiento de las elecciones nacionales presidenciales en España. Así que, bueno, que nos cuente un poco si hay algo nuevo en estas campañas, qué se está votando, qué se elige, si se puede comparar con otros países del mundo, qué está en discusión. ¿Qué nuevas ideas salen o qué sectores hacen campaña, encontraron su campaña y su comunicación? Hace tiempo que tenía muchas ganas y mucha expectativa de dialogar con Gabriel, así que si te parece, Damián, ahí vamos. Vamos, Cari. Bueno, Gabriel, un gusto poder conversar con vos. Acá estamos junto a Damián de Glaube y queremos enterarnos un poquito más, conocer un poco más cómo viene el tema de las campañas electorales para las generales nacionales en España después de haber pasado las elecciones municipales y comunales, ¿no? Que parece que tanto dejaron algunas conclusiones, ¿no? ¿Cómo viene esa visión? A ver, lo primero fue la gran sorpresa, pues estas elecciones generales estaban previstas para diciembre, que es cuando se acababa el mandato, ¿no? Los 4 años. Por lo tanto, el resultado, que fue muy malo para el Partido Socialista y por lo tanto para el partido del presidente del gobierno, ante la sorpresa general decidió el día siguiente de las elecciones disolver las Cortes y convocar elecciones. Y eso fue como pilló a todo el mundo con el pie cambiado, y fue una gran sorpresa. Y por lo tanto ya salimos de una campaña y entramos en otra campaña. Es decir, haremos 2 campañas, 2 elecciones en casi nada, en 70 días aproximadamente. Bien, para los que nos gusta, divertido. El resto no sé si fue tan divertido. Y a tu entender, ¿qué fue lo que motivó que Sánchez decidiera, bueno, ni bien terminado el resultado de las municipales y comunales, adelantar las elecciones? Y si crees que eso fue una buena decisión. Visto ahora en perspectiva, sí, fue una buena decisión. El presidente tampoco tenía más opciones, básicamente porque la campaña de las autonómicas y municipales, en el fondo no fue una campaña que hablaron mucho de los temas locales o autonómicos. Fue una campaña que la primera semana se habló de si el tema de los etarras y Bildu, por lo tanto el tema fue ETA desapareció hace 12 años, por eso fue el tema, y la segunda semana se dedicó al tema de si realmente el voto por correo era seguro o no, porque salió un tema en Melilla. Por lo tanto, como marcar lo que dicen los modernos, el relato, el Partido Popular ganó por goleada el relato, porque se hablaron de otras cosas y no de aquello que interesaba. Es decir,
en lógica de campañas, lo que hicieron fue nacionalizar la campaña local. Es decir, no se hablaron de los temas locales, sino se habló de un tema nacional. ¿Sí? Consiguieron que fueran unas elecciones primarias de las generales. Esto pasó en mayo, calcularon, pues nos quedan ahora 6 meses. Con esta estrategia de atacar personalmente al presidente, es decir, han creado como un concepto nuevo que es el sanchismo. Vamos a derogar el sanchismo. Es decir, fijaron el tema a nivel personal y por lo tanto acabemos con esto, porque lo peor que nos puede pasar es que siga el sanchismo. Ahora, ¿qué hizo el presidente ante la sorpresa general? Pues disolver y evitarse 6 meses de ataques diarios tanto de los medios de comunicación como del Partido Popular. Y ya está. Así de fácil y difícil. ahora, dos cosas. Mirándolo de afuera, me surgen dos preguntas. Una, se habla de que la economía no está tan mal, como que siempre se discute por los temas económicos, que no sería el caso, que la economía no está tan mal, que al gobierno no le iría tan mal, y sin embargo un voto a la oposición, ¿no? Y por otro lado, si tiene que ver con una estrategia electoral que la derecha, centro-derecha, ha logrado aglutinarse en una propuesta y el centro-izquierda va más dividido. A ver, para la primera pregunta, recordad lo que pasó en 2016 en las elecciones de Estados Unidos. Trump, Hillary Clinton. ¿Qué hizo Trump? Fue directamente a la yugular de Hillary Clinton. Es decir, se habló muy poco de realmente lo que interesaba para los estadounidenses. ¿De qué se habló? Pues de que si tenía emails en su ordenador y nos quería enseñar, es decir, fueron directamente a destruir a la persona, es decir, a la idea. Hillary Clinton, por lo tanto, la convirtieron en la persona, la mala de la película, y fueron directamente a destruirla. ¿Quién ganó las elecciones? Las ganó ella. Ganó por una diferencia de 3 millones de votos. ¿Pero quién ganó el colegio electoral? Trump. Y esa es una estrategia que el trumpismo, que ahora se llama así, o el nacionalpopulismo, o la nueva política es buscar personalizar a tu adversario, deshumanizarlo y destruirlo. Y no hablar de los temas más importantes. Históricamente la derecha es la que hacía una gestión económica perfecta, y ahora no hablamos de economía porque como la economía está muy bien y por lo tanto favorece al gobierno, pues vamos a destruir ¿a quién? Al presidente, a Sánchez, y nos vamos a inventar pues eso, algo para destruirlo personalmente y por lo tanto como símbolo de lo que es el gobierno. Y esto lo podéis comprobar también seguramente en muchas elecciones en el continente americano, ¿no? Tanto el sur como el norte. Hay una nueva estrategia, como bien decís, de la derecha, que encontró quizás una comunicación política más efectiva que el denominado centro-izquierda progresismo. Encontró que la batalla política quizás pasaba más por lo emocional que por la cuestión numérica. Totalmente. Es decir, y esto, vosotros vais a tener ahora pasos y después elecciones, por lo tanto lo vais a ver en un mes, ¿no? Lo que habíamos pensado los analistas y los que nos dedicamos a estudiar estas cosas es que al final había un elemento, diríamos, más racional en la toma de decisión del voto, ¿no? Poco a poco, el elemento emocional, es decir, el elemento más, diríamos, irracional, es el que prima. Por lo tanto, ¿qué nos ha demostrado? ¿Qué nos ha mostrado lo que desde los años 16, en estos últimos 7 años, pues que tanto el Brexit como Trump o como otros, Bolsonaro, etcétera, etcétera, ¿qué es lo que han proponido? ¿Qué propuestas tienen? Pues no sé, pero lo que proponen son cosas que la gente pues lo entiende, cosas muy simples, un discurso muy emocional, nada de racionalidad y por lo tanto mucha emoción. Esto aplicado a otras elecciones, pues es lo que en estos momentos estamos viendo y viviendo. Es decir, la gente no toma las decisiones en una lógica de cómo veo a mí. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo para que lo entendamos. El CIS pregunta, ¿usted cómo ve la economía? La economía mal. La economía mal. ¿Y a usted
¿cómo le va en la vida? A mí, fantástico, a mí personalmente me va muy bien. A ver, no puede irte bien económicamente a ti personalmente si la economía no va bien. Entonces, hay una como dicotomía, ¿no? ¿Por qué? Porque como el Partido Popular y Vox, etcétera, han ganado el relato emocional de que esto no va bien, pero en cambio a ti te va bien, no es normal. Es decir, no te puede ir bien a ti si la economía no va bien, porque es una contradicción. Es igual, porque tú dices, no, la economía mal, porque claro, como me han dicho que va mal, pero a mí me va bien. Entonces, ¿y qué hacemos en estos casos? Bueno, pues no sé, pues algo tenemos que hacer. ¿Vamos a jugar todos en lógica emocional? Entonces vamos a tener un pequeño problema, porque entonces la emoción sobre la razón, pues... Sí, lo que sirve para las elecciones, para ganar una elección, después tiene dificultades para gobernar, ¿no? Bueno, eso se ha visto en distintas partes del mundo. Claro. Una cosa es ganar una elección y después el gobierno. ¿Ligás esta tendencia de España a cierto avance de la derecha a nivel mundial? A ver, lo que no era normal es que en España durante los últimos 40 años, viniendo de donde veníamos, no existiera una extrema derecha, para entendernos, ¿no? Y una cosa es, por ejemplo, también lo estáis viendo en Argentina con el fenómeno, para decirlo así, de Milei, ¿no? Es decir, hay una onda, diríamos, de nacionalpopulismo, que se acerca bastante a lo que era en los años 30, pues la extrema derecha dura y pura, ¿no? De que ante las, diríamos, las crisis y el malestar general de la ciudadanía, pues alguien va a salvarme porque tiene argumentos súper fantásticos que van a salvar al país. Ya. Esto no es cierto. Pues igual, pero les votan. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿quién podía imaginarnos que en Finlandia o en Suecia estuviera gobernando ahora la extrema derecha? A ver, estamos hablando del estado del bienestar, de la socialdemocracia, etcétera. ¿Y quién está gobernando? La extrema derecha. En Suecia y en Finlandia. Ya no te digo en el resto de Europa, que el fenómeno, pues Italia, Meloni, la izquierda en Grecia quedó destruida. En Francia, todos los analistas dicen que las elecciones futuras las va a ganar Marine Le Pen, si no pasa nada, un milagro. Entonces, ese fenómeno ha llegado a España. El PP, que había conseguido unificar todo este mundo, se rompe por el tema de la independencia o el independentismo catalán. Y bueno, entonces España se normaliza en este sentido. Sí, como el resto del mundo, que llega el nacionalpopulismo, la extrema derecha y gente que les vota, y mucha gente les vota. ¿Hay tanta gente de extrema derecha en el mundo? Igual no. El problema es que hay mucho malestar en el mundo por diferentes motivos y que el estado de bienestar o los partidos tradicionales no le han dado una salida o un resultado a esto. Gabriel, como decía que en Houston tenemos un problema. Claro, Gabriel, como un especialista en campañas y que te has involucrado y has participado y has creado campañas bastante disruptivas, ¿ves algo novedoso en estas campañas en cuanto a herramientas, uso de redes sociales, televisión? No sé, ¿ves algo que o ves más de lo mismo? No, han hecho cosas diferentes. Por ejemplo, han hecho cosas sorprendentes. Por ejemplo, utilizar las lonas que cubren edificios para hacer algún tipo de eslogan o para hacer elementos de provocación. Esto sería lo novedoso en esta campaña. La segunda cosa es que algunos partidos han entrado en una lógica de hacer el meeting plató de televisión. Es decir, que en lugar de llenar un espacio con mucha gente, no hace falta. Porque en el fondo todo está pensado para la comunicación. Y por lo tanto, no necesitas llenar un estadio para hacer un meeting. Eso solo anima a los propios. Entonces, y es muy caro. En cambio, si haces un meeting plató de televisión, por ejemplo, en el PSOE, por ejemplo, el presidente del gobierno, ¿qué hace? Hace una entrevista, ¿con quién? Con alguien de su gobierno. Y el presidente entrevista al ministro y hablan, hacen un diálogo en directo con gente. Sí, poca gente, no necesitas mucha gente. Y esto lo transmiten en directo a través de las redes, entonces te conectas.
que te puedes conectarte, después hacen los cortes correspondientes para Twitter, TikTok, etcétera, etcétera. Esto es muy barato y es diferente y no necesitas movilizar. Entonces entras en otra dimensión que no es aquello lo clásico de vamos a llenar un estadio, vamos a demostrar nuestra fuerza, vamos a hacer no sé qué. No, está pensado para otro mundo. ¿Cuál? Pues ese mundo que va de los 18 a los 40 años y sobre todo para que tu espacio mediático esté conectado constantemente. Yo creo que esto es una novedad bastante interesante que los partidos que sufrieron elecciones en pandemia ya hicieron y que no hace falta tener 10.000 personas en un espacio para tener éxito comunicativo. Y en esta línea te queríamos consultar aquí en el podcast. Muchas veces hablamos o recomendamos libros, series, películas. Sabemos, te hemos investigado profundamente que sos fanático de West Wing. Para mí también la mejor serie política que se hizo por lejos. Y me animo a hacer algún tipo de paralelo. ¿Cuánto hay en aquello que se comunica, en aquello que hay en la campaña? ¿Y cuánto impacta después esa política, esa disputa política que se hace, como bien se muestra en The West Wing, en oficinas a puertas cerradas, donde se disputan los espacios con, digamos, el mundillo político mucho más pequeño, mucho más íntimo? ¿Cómo se combinan esos dos mundos en estas campañas que mostrabas que son distintas, disruptivas y muy modernas? A ver, si me permitís, un político decía, otro gran político de Cataluña decía, los grandes políticos los ves no por ellos, sino por la gente que les rodea. Y un político inteligente se rodea de gente inteligente. Exactamente. Y un político mediocre de gente mediocre. Y esa es la clave, es decir, los políticos que se rodean de gente inteligente demuestran que son inteligentes y por lo tanto no tienen problemas en discutir y en aceptar que no tienen siempre razón. Y ese lo que se llama el equipo es lo más importante. Y cuanto más profesional sea el equipo, mejor para el político. Porque no son ni familiares, ni amigos, ni conocidos, sino gente que sabe de lo que está hablando. Y eso demuestra que el político realmente quiere, pues eso, lo mejor para su causa. Entonces, el núcleo duro es lo más importante. Y ver quién forma parte de ese núcleo duro. Porque eso define tanto al candidato como a su política y por lo tanto a su campaña. Y esto yo diría que sirve tanto aquí como en la China, como diría aquel, en la China comunista que no tiene elecciones. Gabriel, aprovecho para cerrar la pregunta, redoblo la pregunta que te decía Damián, pero recomendanos algo. ¿Viste, estás viendo algo o leyendo algo que te haya llamado la atención, que nos quieras comentar? De como series de televisión y cosas así. Sí. Como series de televisión. No, yo, a ver, series de televisión, sabéis que yo soy un fanático de estas cosas. Y la verdad es que, en fin, yo diría que hay dos mundos. Es la cara diríamos, la cara A de la luna, la que se ve, que es West Wing, ¿no? Y después es la cara B, esa parte oscura, que es House of Cards. Y yo de House of Cards recomendaría las 2 primeras temporadas. Después House of Cards, a partir de la 3ª temporada, como decimos en España, se les fue la olla y entonces ya enloquecieron. Pero las 2 primeras temporadas, que son las más parecidas de la temporada original, única temporada original británica, yo diría que es el lado oscuro de la política. Es decir, todo lo que es más oscuro de cómo las conspiraciones, las jugadas, las internas, etcétera, etcétera, y que por lo tanto la parte no amable de la política. West Wing es la parte más amable de la política y House of Cards es la parte oscura y más terrible de la política. Y entonces yo diría como Churchill, ¿no? Cuando llegó por primera vez al Parlamento, en 1902 le dijo al líder de su partido, ahí delante se asientan nuestros enemigos, y dice, no, perdona, estos tus adversarios, tus enemigos detrás tuyo, que son tu partido. Pues esa es una lógica bastante importante, ¿no? De entender la política. Los que te van a apuñalar son los tuyos, no los otros. Entonces, si me permitís otra broma, Oscar Wilde decía que un amigo de verdad es aquel que te apuñala de cara. Entonces sabes quiénes son tus amigos. Todos los demás, ¿qué son?
Amigos, no son amigos, son conocidos o saludados, pero dejan de ser amigos tuyos. Muchísimas gracias, Gabriel. Ha sido un gusto placer. gigante, Gabriel. A vosotros, muchas gracias. Gracias. Un abrazo muy grande. Chau, chau. Bueno, Cali, me gustó Te dije mucho. que iba a ser divertido. Tal cual, porque tiene creatividad. Tiene creatividad, sí. El discurso de que la derecha encontró, ¿no? Sí, Salirse de la cuestión económica. hiperpersonalización, ¿no? Exactamente, hacia una cuestión personal como en principio del siglo pasado, con algunas diferencias. El tema emocional. Las emociones, muy interesantes. Fuimos un poquito a cada lado. Muy interesante y muy piola para ver cómo sigue esto evolucionando. Sí, y a quienes escuchen este episodio en cualquier momento no tengan en cuenta los resultados electorales, sino más bien tomar las experiencias de aquello que nos Y los cuenta Gabriel. análisis, exactamente. Así que bueno, Cali, un episodio muy interesante, muy lindo. Agradecemos a todos los que nos escuchan, los que nos mandan saludos. ¿Dónde nos encuentran, Cali? OP-podcast, por supuesto, en todas las plataformas que existen en la Tierra WeTalker, y en el mundo virtual para escucha de audios iTunes, todo lo que... y redes sociales. Tal cual, hasta todo lo que haya, lo que inventen mañana, ahí estaremos. Ahí está. Nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos. Escuchaste OP con Damián de Glaube y Carlos Lazzarini. WeTalker. Sumamos las partes.